Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos van a ver y escuchar. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de los que van a ver esta transmisión en vivo y los que la verán posteriormente en repetición. Estamos aquí reunidos para llevar un compartir de la palabra de Dios con el amigo Henry James y también con el amigo Boris Soto. Ellos se van a presentar. El debate será: ¿es María o fue María siempre virgen? Las reglas del debate serán estas: 1 minuto de presentación por cada uno, tendrán 15 minutos de argumentación, luego pasarán a 10 minutos de refutación, después de esto tendrán 10 minutos de contrarrefutación y al final tendrán 5 minutos de conclusión, o como lo quieran utilizar ellos el tiempo. Luego de esto pasaremos a 1 minuto para despedirse y eso será todo el debate. Empezará el amigo Henry James, él será el que empiece este debate y obviamente Boris será el que termine, el que concluya este debate. Bueno, sin más preámbulo en esto, vamos a presentar, vamos a darle paso a Henry con su minuto de presentación. Por favor, Henry. Un caluroso saludo de gracia y paz a todos los hermanos, amigos y fieles oyentes de este canal. El día de hoy, pues, vamos a entablar un debate aquí con el amigo católico Boris Glenn Soto sobre si María fue siempre virgen. Entonces, pues, espero que este debate sea edificante para todos los oyentes, que haya mucho respeto, compostura, que debatamos como dos caballeros que somos, ¿sí? Como dos cristianos, y entonces para que las personas saquen sus propias conclusiones. Como es de costumbre, siempre invito a cada uno de los oyentes a que saquen su cuadernito, su libretica, tomen sus apuntes y reflexionen en toda la argumentación que se va a presentar en este debate. Recuerden, mi nombre es Henry James de Bucaramanga, Colombia. Gracias, Henry, por tu tiempo de presentación. Damos paso al amigo Boris Soto para que empiece con su minuto de presentación. Adelante, Boris. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Alex por estar pues en su canal, y también decirles a todas las personas que este video también va a ser transmitido en el canal de Iglesia Católica Apostólica Romana. Para ellos también un saludo, un abrazo muy grande a todos los seguidores. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y pues bueno, esta noche yo voy a defender la perpetua virginidad de María, o María siempre virgen. Muchas gracias al moderador y también a mi codebatiente. Adelante. Bueno, gracias por tu presentación. Pasamos entonces a el tiempo de argumentaciones. Vamos a darle paso a Henry James para que empiece con sus 15 minutos de argumentación acerca del tema si María es o fue siempre virgen. Y cuando empieces a hablar, inicia tu tiempo. Adelante, Henry. Listo, muy bien. Bueno, en este debate, pues ustedes, no solamente Boris, sino también todos los oyentes van a conocer la verdad sobre si María fue siempre virgen, o no, ¿sí? Vamos a fundamentarnos en lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y vamos a tener en cuenta, ¿no? Sí, todas las argumentaciones bíblicas para poder avalar, pues, la tesis que va a presentar cada uno. Bueno, en este caso no lo llamaría tesis, sino una realidad, una verdad presentada por la Santa Palabra de Dios. Según el catolicismo, María permaneció virgen
antes, durante y después. Después de que tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza oficial de la iglesia, ¿no? ¿Ah? Sin que jamás tuviera relaciones sexuales con su esposo José. Esta doctrina católica, pues es un dogma, ¿no? Es un dogma que fue inventado por el catolicismo y es absolutamente contrario a lo que enseña, pues, la Santa Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, pues, en la Santa Palabra de Dios vemos claramente que en Génesis 1, 27, 28, que cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, el matrimonio es una bendición y con el matrimonio vienen los hijos. Entonces, pues, lo que enseña el catolicismo es que María, pues, no cumplió con sus obligaciones maritales, ¿no? Y dejando a José en total abstinencia sexual. ¿Ah? Ya que según pues el catolicismo, que es el que profesa el amigo Boris, María decidió permanecer siempre virgen pues hasta la muerte, ¿no? Bueno, ¿qué enseñan las Sagradas Escrituras? ¿Sí? Cualquiera que lea pues el Nuevo Testamento y crea lo que se dice en él, pues se dará cuenta que María sí era virgen, ¿sí? Cuando concibió a Jesús en su seno. ¿Ah? Eso lo podemos notar cuando leemos Mateo 1, de 18 al 25 y Lucas 1, 26 al 38. Por favor, tomen nota. ¿Ah? Y bueno, y ahora, pues el hecho de que María fuera virgen en el momento de la concepción de Jesús no significa que ella permaneciera siempre virgen hasta el día de su muerte. ¿Ah? Pues los que enseñan esto, como el catolicismo, están enseñando algo que está en contra de las Sagradas Escrituras. ¿Ah? Más adelante vamos a darnos cuenta que María, como esposa de José, sí tuvo hijos e hijas después del nacimiento de él, ¿no? Lo cual demuestra que ella, pues, sí perdió, pues, su virginidad, ¿no? ¿Ah? Pero que tenga una pareja de esposos, que tenga hijos, es lo más natural. ¿Ah? No es ningún pecado. ¿Ah? Lo que sería pues antibíblico es que José y María estando casados jamás hubieran tenido relaciones sexuales. Sí, cuando leemos Mateo 1:18 vemos que claramente que María estaba desposada, es decir, comprometida con José antes de que se juntasen, es decir, antes de que tuvieran relaciones sexuales. Lo enseña Mateo 1:18, leámoslo muy bien. Este pasaje es muy significativo y muy revelador, ¿ah? Pues dice bien claramente que ella concibió a Jesús en su seno antes de que José se acostara con ella, con lo cual está diciendo el pasaje bien claramente que José sí tuvo relaciones sexuales con María después del nacimiento de Jesús. Dice antes de que se juntasen. ¿Ah? Entonces fue el poder de Dios lo que hizo que María concibiera a Jesús en su seno. Claro, sí. Fue concebida por obra y gracia del Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, ¿no? En acción. ¿Ah? Pero después de que concibió, se unió sexualmente a ella. Y lógicamente tuvieron más hijos, tal como dice el Evangelio. Y que posteriormente estaremos viendo. Entonces, es muy importante entender esto, ¿no? ¿Ah? En la cultura hebrea de esa época, cuando una novia estaba desposada con el novio, significaba que estaba comprometida con él. Se podía decir que ella era su esposa, pero sin tener aún una unión sexual con el esposo. ¿Ah? Entonces, la unión marital, el sexo entre la pareja, era la consumación de ese matrimonio. Y esa consumación matrimonial la tuvieron José y María después del nacimiento de Jesús. ¿Ah? Sin embargo,
pues para la Iglesia Católica Romana, esa consumación sexual matrimonial entre José y María era un gran pecado, imagínense ustedes. ¿Mm? La Biblia enseña que el pecado es infracción de la ley. Ellos no estaban infringiendo la ley porque eran una pareja de esposos. Por eso es que, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Con el tiempo, entre el siglo II y el siglo III, pues se inventó el dogma de que María permaneció siempre virgen hasta el día de su muerte, rechazando todo tipo de deber conyugal con su esposo José. ¿Ah? Y de esa manera ellos convirtieron a María, pues en una especie de una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales con su esposo y bueno, y los otros dogmas que no voy a traer a colación porque no es el tema de nuestro debate. ¿Mm? Bueno, ¿cómo sabemos que José sí pues tuvo relaciones sexuales con María? Bueno, Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Mm? Y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa la palabra conocer? Bueno, dejemos que María misma nos responda en las Sagradas Escrituras. ¿Ah? En Lucas 1:34, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo que iba a concebir y María le dijo, ¿cómo será esto si no conozco varón? Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto porque no conozco varón? Entonces, ¿qué significa conocer? Ah, bueno, tener relaciones sexuales. En otras palabras, lo que María dio a entender es, ¿cómo será esto de que voy a tener un hijo si yo no tengo relaciones sexuales con ningún varón? ¿Ves? Entonces, la palabra conocer en el contexto bíblico y matrimonial indica siempre tener relaciones sexuales. ¿Ah? Es decir, José no se acostó con María durante su embarazo, no se acostó con María, sino hasta después de que dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. ¿Ah? Este texto es muy contundente porque demuestra claramente que José sí tuvo relaciones sexuales con su esposa María. Y tuvieron más hijos después del nacimiento de Jesús, como cualquier matrimonio normal. ¿Ah? Este pasaje de Mateo hay que leerlo a la luz de otro que se encuentra en el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, comprometida María, su madre, con José, antes de que se juntasen. ¿Ah? Juntasen, esa palabra juntasen significa tener relaciones sexuales. Sea yo que había concebido el Espíritu Santo. Entonces, ese texto es más claro que el agua. Dice que antes que José y María se juntasen sexualmente, porque pues, lógicamente que estaban comprometidos para matrimonio. Entonces, el juntarse significaba consumar su relación sexual en el matrimonio. ¿Ah? Es decir, antes de que José la conociera en la cama y tuviera relaciones con ella. María ya había concebido a Jesús por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estos dos pasajes, pues, dan a entender claramente de que María no fue siempre virgen. Entonces, esa doctrina de la virginidad perpetua de María no es bíblica, es antibíblica. ¿Ah? Eso hay que entenderlo claramente a la luz del contexto bíblico, ¿no? ¿Cierto? La Biblia es su propio intérprete, ¿sí? Entonces, muy importante pues entender eso. Es entendible que pues María y José tuvieron más hijos. ¿Ah? Y eran, pues esos eran hermanos carnales o biológicos de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por ejemplo, cuando leemos Mateo 12:46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. No, detengámonos ahí. Hermanos, ¿a qué clase de hermanos se refería? ¿Hermanos carnales?
hermanos espirituales, parientes. Bueno, sigamos leyendo el contexto. Mateo 12:47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. El verso 48, respondiendo a él, él al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Fíjense muy bien cómo se hace el contraste entre los hermanos carnales o hermanos biológicos de Jesús con los hermanos espirituales que eran los apóstoles. Y el Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, ¿sí ve? Entonces, contraste entre hermanos biológicos y hermanos espirituales. ¿Ah? Y fíjense que esos hermanos de Jesús estaban junto a su madre María, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, ¿eso qué indica? ¿Qué implica? Que eran hermanos biológicos, no eran parientes o quizás primos, ¿sí? ¿Ok? Porque de lo contrario no andarían pues con su mamá María, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, la palabrita que se utiliza en esos pasajes que habla de los hermanos de Jesús es adelphos. ¿Ah? ¿Y qué significa pues la palabra adelphos? ¿Ah? Vamos a ver qué significa, qué nos enseña la santa palabra de Dios en cuanto a este término, pues adelphos. Adelphos, según pues la concordancia de Strong exhaustiva, significa hermano, puede ser en sentido literal o figurativo, cercano o remoto, muy parecido, hermano. ¿Sí? La palabra hebrea que se encuentra pues en el Antiguo Testamento es ak, significa hermano, que se usa en el sentido más amplio de relación literal y afinidad o parecido metafórico, amigo, compañero, hermano, pariente, parte, prójimo. Compárese también los nombres propios que empiezan con ak o con ai. ¿Ves? El diccionario Vine, un diccionario expositivo muy utilizado por investigadores bíblicos, nos dice que hermano adelphos denota hermano o pariente cercano. ¿Ah? También descendientes de varones de los mismos padres. Tercera significado, hijos varones de la misma madre. Cuarto, personas de la misma nacionalidad. Quinto, cualquier hombre, un vecino. Sexto, personas unidas en un interés común. Séptimo, personas unidas por una común vocación. ¿Ves? Queda un minuto. Gracias. Una relación fraternal, ¿sí? Es decir, hay que analizar el campo semántico. En el campo semántico hay varios significados. El diccionario de idiomas bíblicos griego dice que adelphos significa hermano, compañero en la fe, paisano judío, compatriota, vecino. ¿Qué podríamos decir? ¿Será que los que andaban con María eran compatriotas, paisanos judíos, compañeros en la fe? No, eran los hermanos biológicos de Jesús. ¿Ah? Eran los hijos de María, ¿sí? Aunque el término adelphos tiene varios o múltiples significados, y de acuerdo al contexto, lo más congruente es decir que son sus hermanos físicos. Bueno, gracias, estimado amigo Henry, por tu tiempo de argumentación, tus 15 minutos de argumentación. Pasamos entonces al amigo Boris para que dé su argumentación, sus 15 minutos. Cuando empieces a hablar, Boris, te inicio tu tiempo. Ok, muchas gracias. Comenzamos pues. Bueno, nosotros enseñamos la virginidad perpetua de María por muchas razones, no solamente por la
falta de evidencia que tienen, digamos, los que se oponen a esto, bíblica, porque en ninguna parte de la Biblia, primer argumento, y le reto durante todo este debate, espero que lo anoten, donde dice que son hijos de María, por ejemplo, los hermanos de Jesús. Primer argumento. Segundo, vamos a ver que tampoco dice que esos mismos hermanos que se cita en la misma Biblia de los hermanos de Jesús no son tampoco hijos de José, y tampoco se dice eso. Entonces, no tiene relación con los padres de Jesús. En este sentido, la Biblia te dice que verdaderamente no ha tenido la Virgen María otros hijos, porque si no la Biblia lo diría. La Biblia es una herramienta que nosotros también nos gusta apoyarnos y nos gusta citar. Bueno, justamente voy a hacer eso, ¿no? Voy a citar la Biblia, primero para exponer la virginidad perpetua de María. Vamos a ver que, primero te voy a decir también que en esta doctrina están de acuerdo los líderes de los mismos nacimientos de los que son pues anticatólicos. Te estoy hablando de los mismos protestantes, como Zwinglio, Calvino, Lutero, Ballinger también estaba, Turrefin y Kramer también estaban de acuerdo total y completamente en el uso de la palabra virgen eternamente, o digámoslo así, para defender la virginidad perpetua de María. Bueno, dos argumentos. Lucas 2:41 te dice que María y José, llevando al mismo Jesús al templo en la edad de 12 años, y esto te dice pues para la observancia requerida que en esos mismos tiempos necesitaban, obviamente, para llevarlo al templo, 12 años, lo llevaron. En ninguna parte se cita, por ejemplo, las palabras que tenían otros hermanos, sino más bien la palabra de Dios te dice que ya teniendo 12 años el mismo Señor Jesucristo, solamente era Él el cual estos mismos iban a buscar, y solamente era Él el mencionado en ese mismo versículo. Nosotros vamos a ver que ni en arameo ni en hebreo tampoco las palabras primo, por ejemplo, del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Lo sabemos que esto ha sido una traducción del arameo del griego, y vamos a ver pues el lenguaje bíblico que tienen estos mismos con respecto a estas mismas palabras. Por ejemplo, adelphos, que se utiliza en estos mismos pasajes, se encuentra con bastantes significados, y esto es un hecho, y esto es algo que no se puede negar. Entonces, el mismo Jesús usa el término adelphos, y lo encontramos en el pasaje de Mateo capítulo 23, versículo 8, en el capítulo 12, versículo del 49 al 50 también, y llama, por ejemplo, a la misma muchedumbre, ¿no? A los mismos, digamos, que estaban ahí, a sus mismos seguidores, y también a sus discípulos los llama hermanos en el capítulo 23, versículo 1. Son hermanos unos de otros, te dice, en la fraternidad de los mismos cristianos. Entonces nosotros vemos que también es designado para una comunidad, para una fraternidad inclusive, ¿no? Aunque no tengan absolutamente nada de parentesco, o aunque vengan, digamos, de distintos pueblos, igual el término hermano se daba pues en el mismo cristianismo. Ya son 5 argumentos los cuales estoy dando, y espero que pues me pueda, digamos, destrozar uno de estos mismos argumentos. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos Mateo capítulo 27, versículo 56, y también comparamos Marcos capítulo 15, versículo 40, y Juan capítulo 19, versículo 25, nosotros encontramos que el mismo Santiago y José, mencionados en el mismo Mateo capítulo 13, versículo 55, con Simón y también Judas, que supuestamente son los mismos hijos de María, los que son pues llamados hermanos de Jesús, son los hijos de María, esposa de Cleofás, por ejemplo. Y nosotros podemos ver que esta misma María, en Mateo capítulo 27, versículo 61, es llamada adelfo de Nuestra Señora, de Nuestra Señora Virgen María, en Juan capítulo 19, versículo 25, suponiendo que no haya dos mujeres llamadas, por ejemplo, consanguíneamente o en la misma familia como María. O sea, es imposible que se llamen dos personas, digamos, ya sean primas, ya sean tías, ya sean, hermanas, no podrían llamarse, digamos, de la misma manera Marías las dos. Entonces, en este sentido, venía, digamos, de un parentesco muy, 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 muy lejano, ¿no? En este sentido, esa María que se hablaba, pues, de la madre, digamos, en términos, digamos, de la madre, de aquellos dos mismos llamados, como Simón y Judas, llamados hermanos del mismo Señor Jesucristo, tenían una madre que se llamaba María, pero esta madre era la adelphos, y menciona esa palabra, era la adelphei, creo que eres, de la misma Virgen María. O sea, era la
digámoslo así, la prima era un cierto grado de parentesco tenía con la Virgen María. Entonces no pueden ser los hermanos carnales, biológicos del mismo Señor Jesucristo, más bien se trataría de hablar de una misma tía o de una misma, de unos mismos primos o de parte, digamos, de primos lejanos. Bueno, en este sentido se entiende, digamos, la palabra hermana ahí. Era hermana de la Virgen María, la mamá de Simón y también de Judas. Y eso lo sabemos absolutamente todo, y está en el mismo pasaje cuando te menciona que era esta misma María, que estaba junto a María, Madre de Dios, ¿no? Que estaba junto a María, Madre de Jesús. Entonces era la mamá de Judas y de Simón. Entonces nosotros vamos a ver que no se puede sostener en ninguna parte, digamos, estos mismos alegatos, digámoslo así, para definir, digamos, de que María no era virgen perpetuamente. Entonces vamos a ver que eran, digámoslo así, parientes lejanos del mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver, y voy a mencionar justamente con esta misma determinación de hermanos en estos mismos pasajes, y te dice explícitamente, hermanos para Jesús eran estos mismos designados como primos, y te lo dice, como primos o parte de su comunidad. Esto te lo habla el mismo erudito protestante Jamieson, Fauser y también el mismo Brown. Esto en el comentario al respecto del pasaje de Mateo capítulo 13 versículo 55. Entonces te dice explícitamente que son hermanos. Además, estas mismas objeciones, te dice, y te lo voy a leer, muchos de los mejores intérpretes prefieren la tercera opinión. Así, dudosamente, preferimos dejar esta cuestión tan enojosa envuelta como está en dificultades. La Santísima Virgen María es encomendada al cuidado del apóstol San Juan, también del mismo Señor Jesucristo. Y te lo dice explícitamente que el término de hermanos, en este sentido del mismo Simeón, Judas y de los otros dos y de las otras hermanas del mismo Señor Jesucristo, verdaderamente no eran hijas ni hijos de la Virgen María. Bueno, hasta aquí, digamos, hemos hecho un comentario al respecto, digamos, de lo que nosotros estamos viendo en el sentido de hermanos, de adelfos, en el uso de aquello, ¿no? Vamos a ver precisamente estos pasajes que son importantes. Marcos, por ejemplo, capítulo 6, versículo 3, que se menciona con respecto a lo que son, pues, las palabras hermanos o las palabras hijos o hijo. Ahí estaba con sus hermanos, etcétera, y te van a mencionar Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice Marcos capítulo 6, versículo 3? Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago? Escuchen, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, que nosotros ya te hemos explicado quiénes eran? Pero para, digamos, cercenar, matar, digamos, total y completamente y enterrar este mismo argumento que es falaz, dice, y sus hermanas no están aquí con nosotros, y se ofendieron con él. En Mateo capítulo 13, versículo 55, cosa que ya te decían los eruditos protestantes y también te decía también toda la Biblia, el uso de esto mismo, y te hemos encontrado con Biblia también a las madres de estos mismos, ¿qué te digo? De estos mismos personajes. Te dice en Mateo capítulo 13, versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas? Bueno, vamos a ver qué te dice en singular. Y te habla simplemente, te dice que es hijo de María, primero. En el anterior pasaje te decía que es hijo de José, el carpintero. Ahora, ¿a quién le está llamando hijo de María? Le está llamando al Señor Jesucristo. ¿A quién le está llamando hijo de José el carpintero? Al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no los llama hijos, digámoslo así, a los demás? Hijos de María o hijos del carpintero. ¿Por qué? Por esta razón. Mire, para nosotros admitir, digamos, este pasaje como prueba de que María tuvo más hijos o dejó de ser virgen, porque tuvo más hijos, por esa razón, vamos a ver y vamos a leer lo que tendría que decir el pasaje. Dice así, Marcos capítulo 6, versículo 13 dice, Marcos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, uno de los hijos de María, junto con sus hermanos Santiago y José, y Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí con nosotros? Y se ofendieron con él. Eso debería decir la palabra de Dios. Pero no dice así. Dice, ¿no es este el hijo de María? No dice, ¿no es este uno de los hijos de María?
Así que estamos total y completamente convencidos de que simplemente y verdaderamente te habla la palabra de Dios de un solo hijo de María y no te habla en plural, porque tendría que decir, no es este el carpintero, uno de los hijos de María, pero no dice uno de los hijos de María, sino te dice, no es este el carpintero, el hijo de María. Luego en Mateo capítulo 13, versículo 55 pasa exactamente lo mismo. Tendría que decir, para nosotros admitir, digámoslo así, su argumento, tendría que decir, no es este uno de los hijos del carpintero. Ahí está, no es este uno de los hijos del carpintero. Su madre y la madre de sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, ¿no se llama María? Eso debería decir este mismo pasaje, pero no dice esto. El pasaje dice otra cosa, y dice, no es este el hijo del carpintero, no es este el hijo de José, no es su madre María, la llama, no es su madre María, y ahí nosotros vemos que en estos mismos versículos jamás te menciona a esos mismos supuestos hijos de María como hijos de María, jamás te menciona a estos supuestos hijos de José como hijos de José, ni de parte de José, ni de parte de María se dice que es, digámoslo así, hijos de José o de María. Juan capítulo 1, versículo 45. ¿Qué te dice? Esto con respecto a estos mismos pasajes similares que nosotros podemos ver, por ejemplo, en los mismos evangelios. Y Lucas escribe el libro, por ejemplo, de los mismos hechos. Y recordemos que Lucas es un doctor, es un analista y es una persona que te narra los hechos de estos mismos apóstoles. Y pues bueno, vamos a ver las palabras de estos mismos evangelios y también de los hechos de los apóstoles. Y vamos a agarrar, por ejemplo, cómo podría decirse y cómo debería haberse agregado si hubiera otros hermanos. Por ejemplo, Juan capítulo 1:45 dice, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret. Tendría que decir, uno de los hijos de José, pero no dice eso, dice a Jesús de Nazaret, hijo de José. Solamente te dice que José tuvo un hijo y no te dice que es uno de los hijos de José. Así que vemos aquí que, digamos, cualquiera que mantenga esa noción de Juan capítulo 1, versículo 45 y quiera tergiversar la palabra de Dios y te diga, digamos, de que José tuvo más hijos y que Jesús era uno de los hijos de José, es totalmente falso, porque eso no te lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que Jesús de Nazaret es el hijo de José, pero no te dice que es uno de los hijos de José. Entonces tendría que decir necesariamente uno de los hijos de José para admitir, digamos, lo que están diciendo. En Juan capítulo 6, versículo 42, me adelanto a lo que él pueda decir y a lo que él pueda sostener, digamos, tratando de dar, digamos, un poquito más de cuerpo a lo que dijo, digamos, en su exposición, me voy a adelantar lo que puede decir. No, esta es mi exposición para defender, digamos, la virginidad perpetua de María. Juan capítulo 6, versículo 42 dice, dijeron, ¿no es este Jesús? Y tendría que decir, uno de los hijos de José, cuyo padre y madre conocemos. Pero no dice eso. Dice, ¿no es este Jesús? El hijo... 2 minutos. Ok, gracias. El hijo de José, cuyo padre y madre conocemos. O sea, te está diciendo cuyo padre y madre conocemos, ¿de quién? De Jesús. Pero no te dice que es uno de los hijos de José, ni uno de los hijos de María en este mismo versículo 42, capítulo 6 de Juan. Vamos a ver que en Hechos de los Apóstoles, y con esto concluyo, esto es un poquito, digamos, algo muy importante para que ustedes también vean, digamos, el uso de, digamos, el lenguaje bíblico, donde tendría que haber venido esta misma palabra, porque así se utiliza. En la Biblia se dice, uno, cuando, digamos, son varios hijos, y te menciona al papá, te dice uno de los hijos, pero no existe esa misma gramática, no existe esa concordancia. En Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos estos a una se dedicaron a la oración, juntamente con las mujeres y María, la madre de Jesús, dice, y con sus hermanos. María, la madre de Jesús y sus hermanos, dice. María, la madre de Jesús y sus hermanos, y no tendría que decir María, dice, se dedicaron a la oración juntamente con las mujeres y María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Pero no dice y con sus hermanos, dice y sus hermanos. O sea, apartando, digamos, el hecho de que, digamos, son aparte de la Virgen María. Siempre te menciona en Hechos de los Apóstoles a Jesús como hijo de la misma Virgen María, y aparte te menciona a los hermanos de Jesús, que verdaderamente en el primer cristianismo, y esto también quería sostener, no me alcanzó el tiempo, datado, digamos, por los mismos primeros padres de la iglesia, te dice explícitamente de que la primera comunidad del mismo Señor Jesucristo no se llamaban cristianos, tampoco se llamaban, digamos, se llamaban hermanos de Jesús, o hermanos en Cristo. Así se mencionaban ellos.
Así que, pues bueno, con todas estas evidencias, concluyo mi participación. Bueno, gracias, amigo Boris. Te agradezco por tu tiempo. Muy interesante argumentación, excelente, diría yo. Vamos a pasar al siguiente nivel, que serían los 10 minutos de refutación por cada uno. Como siempre, empieza Henry con 10 minutos de refutación y posteriormente Boris con sus 10 minutos de refutación. Cuando estés listo, Henry, y empieces a hablar, te doy tu tiempo. ¿Todavía no? Espérame tantico, espérame aquí, un momentito. Bueno. Espérame. Bueno, muy bien. Aquí. Listo, muy bien. Muy bien, entonces, espere, cuadro mi tiempo para ir parte por parte. Entonces, ya empiezo. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Me escucha? Bueno, listo. Muy bien, empiezo. Boris me dijo que le mostrara un texto, ¿sí? Donde dice que estos hijos, estos hermanos de Jesús son hijos de María, ¿sí? Que se lo demostrara. Claro, la Biblia es su propio intérprete. Boris, escucha muy bien esto y espero que lo responda a la refutación, así como yo voy a responder punto por punto. Aquí está. Hay un salmo mesiánico, ¿ah? Que dice lo siguiente. Salmo 69:8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y eso concuerda muy bien con Juan 7:5. Boris, escucha muy bien. Juan 7:5 dice lo siguiente. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Sí ve? Y es un salmo mesiánico. ¿Ah? Muchos de los salmos mesiánicos tenían una aplicación inicial a David y una posterior al Mesías. Voy a demostrarte que ese salmo sí aplica efectivamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ahí en ese mismo salmo, en el verso 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa, y eso lo dice Juan 2:17, el celo de tu casa me consume. En el verso 21, me pusieron además hiel por comida y mi sed me dieron a beber vinagre, y eso es lo que dijo Jesucristo en Mateo 27:34. Este es un salmo mesiánico completamente, entonces ahí se le demostré. Extraño ha sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Cuál madre? Pues María. Proféticamente, pues estaba escribiendo el rey David, ¿sí? Entonces, dice, si ellos fueran hijos de María, entonces la Biblia lo diría. Mira, ahí lo dice claramente, ¿sí? En este salmo mesiánico. Después me citó unos reformadores como Zwinglio, Calvino, Lutero, Turrefín, Kleiner y otros más, dijeron, para esgrimir el argumento de que ellos apoyan la virginidad perpetua de María. Claro, no es que son hijos del catolicismo. Martín Lutero protestó en contra del catolicismo, pero heredó muchas de las doctrinas del catolicismo y una de esas doctrinas era la virginidad perpetua de María. De hecho, yo estoy en un grupo de calvinistas reformados que apoyan acérrimamente esta doctrina de la virginidad perpetua de María, porque son hijos de Calvino, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver. ¿Ah? Bueno, después aquí me citó el texto de Lucas, donde dice que cuando ellos estaban buscando a Jesucristo en el templo, se les perdió. Ellos tuvieron que ir por un censo del emperador romano, y entonces, pues, cuando ya venían de vuelta, pues, Jesucristo se les extravió. ¿Y qué pasó? Pues lo encontraron en el templo, ¿sí? Hablando con los líderes
religiosos. Pero entonces dice, pero ahí no vemos dónde es que están los hermanos de Jesús. ¿Ah? Entonces, pues los hermanos carnales de Jesús no son mencionados cuando Jesús pues se quedó en Jerusalén enseñando a los rabinos en el templo cuando tenía 12 años. Por la sencilla razón de que esos hermanos pequeños pues estaban muy pequeños, es decir, no lo dice el texto. El texto tampoco dice que Jesucristo se peinaba o que Jesucristo se bañaba y todo eso, pero por inferencia deductiva podemos concluirlo o hacer esa deducción, ¿no? Es completamente lógico que al ser tan pequeños no hubieran subido a Jerusalén con José, María y Jesús a celebrar la Pascua, sino que esos otros hermanos pequeños de Jesús se quedaron en Nazaret siendo cuidados por otros parientes de José y de María. El hecho de que en ese pasaje de Lucas 2 no se mencionen a los hermanos carnales de Jesús, eso no significa, Boris, que no los tuviera. ¿Ah? ¿Sí? Entonces es como si, por ejemplo, Boris, tú tuvieras, digamos, 5 hijos, ¿cierto? Y tú tienes un hijo primogénito, ¿sí? Y que ya está grandecito, tiene 12 años y los otros son muy pequeñitos. Entonces, de pronto tú decides no llevarlos a un paseo, una excursión. En este caso era un censo, ¿no? Sí, pero eso no significa que no tengas otros hijos, ¿cierto? Entonces, recordemos que María y José decidieron viajar a otra ciudad alejada para pues, precisamente hacer ese censo, ¿no? O celebrar una fiesta también. Entonces, sería incongruente, Boris, pensar que el padre y la madre tomaran a todos sus hijos para hacer el viaje a esta ciudad para celebrar pues esa conmemoración o esa fiesta. Entonces, lo más razonable es que de pronto hubiesen dejado a sus niños pequeños a cargo de otras personas, ¿no? ¿Lo dice el texto? No lo dice, ¿cierto? Pero se puede inferir. ¿Ves? Bueno, listo, muy bien. Después usted me dice que lo más probable es que hubieran sido primos y no hermanos, ¿cierto? Pero eso no es lo que nos enseñan, pues, muchos diccionarios bíblicos teológicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí el Greek English Lexicon, el léxico griego inglés. Adelfos, hijo de la misma madre. También significa hermano, o también adelfoi, hermano y hermana, o hermanos. ¿Sí? También kinsman, o tribesman, que significa de la misma tribu, o pariente, ¿cierto? También significa colega, asociado, o también puede referirse brother como un hermano, un cristiano compañero en la fe, ¿no? O la hermandad se refiere, ¿no? El diccionario de la Santa Biblia, fíjate lo que dice: el hijo del mismo padre o padres, uno de la misma estirpe o país, una persona amada, nombre, recibe este nombre los cristianos como hijos de Dios, se menciona a los hermanos de Cristo de tal modo en conexión con su madre, y hermanas que casi nos vemos forzados a creer que eran hijos de José y de María, menores que Jesús, ¿cierto? El diccionario bíblico ilustrado Holman, fíjate lo que dice: en el Antiguo Testamento la palabra hermano se refiere comúnmente a la relación de sangre, escucha bien, Boris, entre hijos de los mismos padres, como Éxodo 4:14, Jueces 9:5. El término hermano también se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a la condición de pariente, aliado o compatriota. La relación de Abraham con su sobrino Lot. Somos hermanos, ¿cierto? O Salomón y Hiram de Tiro se los llama hermanos después de haber efectuado una alianza política. También se ven las enseñanzas de Jesús cuando designó como hermanos los que oyen la palabra de Dios y la hacen, ¿cierto? Mire lo que dice el diccionario teológico del Nuevo Testamento. Lo mismo, es decir, muy parecido a lo que dicen los otros diccionarios, para no tener que leer, pues. Te quedan 2 minutos, Henry. Gracias. Y entonces, pues tiene múltiples significados, porque la palabra delfos es una palabra polisémica. Pero mire lo que quiero decirte aquí.
También el Nuevo Testamento del FOD designa al hermano carnal. Es cierto que en muchos pasajes no se puede demostrar que no esté presente otro grado de parentesco próximo, pero el significado de hermano carnal es el más probable. Escuche bien, lo dicen pues estos diccionarios teológicos del Nuevo Testamento. ¿Sí? La afirmación de la virginidad de María, tanto en el nacimiento de Jesús como después, exigió ya desde muy pronto la interpretación de los pasajes en que se habla de los hermanos de Jesús en su sentido más genérico. Claro, como ese es un dogma tardío que surgió pues entre el siglo II y el siglo III, y se aprovecharon de que esta palabra adelfos es polisémica, entonces dijeron, no, entonces no se refiere a lo que dice Boris. Bueno, no se refiere a lo que estoy diciendo yo de que son hermanos carnales, sino que son primos. Pero fíjate que la iglesia griega ortodoxa tiene otro concepto. Dice que esos hijos eran hijos de José de un matrimonio anterior, imagínense. La exégesis católico-romana intenta demostrar que se trata de primos y primas de Jesús. Esas interpretaciones se encuentran ya en la primitiva iglesia. Sin embargo, Tertuliano, que es considerado un padre posapostólico para el catolicismo, habla de los hijos de José y María habidos posteriormente. Entonces, de ahí resulta que Jesús habría tenido varios hermanos y hermanas, según los textos mencionados pues anteriormente pues por Boris, ¿sí? Y otros textos con Marcos 6:1, Juan 17:5, etcétera. Entonces, pues ahí se me acabó el tiempo. Gracias por tus primeros 10 minutos de refutación. Vamos a pasar al amigo Boris para que él pues dé sus primeros 10 minutos de refutación. No, cuando estés listo me avisa, Boris, y te doy tu tiempo. Cuando empieces a hablar, te doy tu tiempo. Amén. Pues bueno, tratándose de pasajes mesiánicos, ok, me encanta esa versión. Pero dio un pasaje donde decía, por ejemplo, y luego dijo, primero, sobre estos pasajes que él mismo dio, voy a leer su declaración del mismo, que lo dijo. El pasaje, perdón, dice, no lo dice el texto, ahí está, no dice el texto que son hijos de María o que digamos precisamente son hijos de María, esto hablándote con respecto al Salmos y a los pasajes que él mismo dio. Estos pasajes, dice, él mismo lo dijo Henry, ya admitiendo que no hay ningún pasaje que diga que son hijos de María, y dice, no lo dice el texto, pero se puede inferir. No lo dice el texto, pero se puede inferir. Estas eran las palabras de Henry James, dando a conocer de que simplemente es una interpretación suya de él. Entonces, si nosotros vamos a, digamos, poner en peso de balanza, ahorita yo te voy a dar otras interpretaciones, no tuyas, sino de otras personas que para todo el mundo son respetables. Ok, nada más que eso. Pero pues esta es una sola caricia. Dice, en esos pasajes no se menciona los hijos de María. No, dice, si en esos pasajes, hablándote de Salmos, hablándote de los otros versículos en Mateo, lo que dijo de Lucas, etc., en esos pasajes, dice Henry James, no se menciona que son los hijos de María. Y él lo dijo. Pero eso no significa, dice, que no tenga otros hijos. Ese fue su argumento. Pero eso no significa que no tenga otros hijos. Y lo dijo, ustedes simplemente vayan a retroceder el video. Por eso lo escribí. Acá está, en mi cuadernito. Lo escribí. Entonces son los pasajes textuales que dijo. O sea, en realidad, dos confesiones que dijo él, que no tiene ningún pasaje para sostener que María verdaderamente es, digámoslo así, no ha sido virgen para siempre. Entonces lo dijo, lo aceptó nuestro amigo, digamos, Henry James, que no tiene absolutamente ni un pasaje. Dice que se puede inferir. O sea, todos los pasajes que él mismo dijo simplemente son las interpretaciones del mismo Henry James. Pero te voy a hablar un poquito de los mismos padres de la iglesia. Por ejemplo, te voy a dar a contraste el Cantares capítulo 4 versículo 12. Pero antes de eso, antes que me olvide, al respecto de ese pasaje de Salmos, te voy a explicar un poquito sobre los pasajes los pasajes mesiánicos que tú mencionas. Por ejemplo, te voy a dar este pasaje que me parece algo importantísimo. Espero que lo escuches. Escúchalo. Dice así:
Esto está en Apocalipsis capítulo 12, versículo desde el 1. Dice así: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con una luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Para ellos, esta mujer viene a ser lo que es Israel, no viene a ser lo que es, digamos, la Virgen María, pero, digamos, acotando las dos interpretaciones, tanto Virgen María, tanto como Israel, entiéndanse muy bien esta parte. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Escuchen muy bien esta parte. ¿Cuántos hijos para esta mujer del mismo Salmos? Dice así: apareció también otra señal, dice, el dragón de 10 cabezas, etcétera, con ya. Dice, el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Solamente un hijo. Después dice, y la mujer dio a luz un hijo varón. Otra vez, la mujer, ¿cuántos hijos dio a luz? Solo un hijo varón. Y esto se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. Esto es un pasaje mesiánico. Y te dice que esa mujer que iba a dar a luz, que era la misma Virgen María, quien dio a luz fue la Virgen María. ¿Cuántos hijos dio a luz? Según el pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Versículo 5. ¿Cuántos hijos dio a luz esa mujer? Solamente uno. A ver, te lo dice la Biblia. Vamos a volver a leer. Y la mujer dio a luz un hijo de vientre. Uno solo. Y vamos a hablarte también de los hijos que tú citaste. O sea, y citaste campante, ¿no? Dijiste, aquí te tengo una versión que dice los hijos de esta mujer. Vamos a ver quiénes son esos hijos de esa mujer a los cuales se les llama hermanos de Jesús. Vamos a ver. Dice, y la mujer dio a luz a un hijo varón que ha de gobernar sobre todas las naciones. Se habla de Jesucristo. Esta mujer iba a dar a luz a un solo hijo. Pónganse truchos, como se dice, truchas. Pónganse inteligentes. La mujer, ¿a cuántos hijos dio a luz? Solamente uno. Vamos a irnos más abajo, hablándote de la misma mujer. Vamos a ver. En el versículo 17, ya acabando este mismo capítulo, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Ahí está, los hijos de la mujer, los hijos de esta mujer que había dado a luz a Jesús. ¿Quiénes son esos otros hijos a los cuales se les llama hermanos de Jesús? Pongan mucha atención. El dragón se enfureció y fue a hacer la guerra se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Ahí dirá Henry James, ves, ya lo tengo en mis manos, le he ganado porque él está aceptando que tiene otros hijos. Vamos a ver quiénes son estos otros hijos. ¿Será de vientre o será de qué? Escuchen. Es decir, ahí está, lo que quiero decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Refutado. ¿Cuáles son esos otros hijos de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Los mandamientos de Dios y los que observan los mandamientos de Dios, dice, y guardan el mensaje de Jesús. Esos son los hermanos de Jesús. Esos son los hijos de María, espiritualmente hablando, no de vientre, sino espiritualmente hablando. Escucha muy bien esta parte. Otra vez, te lo leo para que puedas convencerte una y otra vez. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, esta mujer que dio a luz un solo hijo, y te lo decía, dio a luz un hijo, y después dice, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Sí, nosotros creemos que María es más, yo soy un hijo de María, porque guardo los mandamientos de Dios y escucho el mensaje de Jesús. La buena nueva. Y estos son los hijos de esta mujer. Por eso le llamamos madre de la iglesia a la misma Virgen María, para que puedas entender la diferencia entre lo que es biología, la virginidad perpetua de María, y lo que es, digamos, la maternidad en la iglesia de la misma Virgen María. Y te lo dice, te estoy dando pasaje, capítulo, versículo y libro de la Biblia. Refutado total. Ahora, con pasajes mesiánicos. Estos son pasajes mesiánicos. Así que estás total y completamente refutado. Ok, vamos a ver, en Cantares capítulo 4, versículo 12 te dice, huerto cerrado es mi hermana, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada.
vamos a ver que este mismo San Jerónimo, en su epístola 48, versículo 21, y esto, ¿por qué le estoy dando estos argumentos? Porque él dijo, se puede inferir que María tuvo otros más hijos. No se puede inferir. Tú puedes inferir, claramente, o sea, puedes hacerlo, pero yo voy a comparar tu interpretación de ti, Henry Te James, quedan 2 con la minutos. interpretación. Ok, gracias. Con la interpretación de San Jerónimo en la epístola 48, versículo 21, y también los demás versículos. Dice de esta manera: aunque ella es su madre, todavía es virgen, porque Jesús ha entrado por las puertas cerradas, como te dice Juan capítulo 20, versículo 19, y en su sepulcro, uno nuevo excavado en la roca más dura. Nadie es puesto delante de él, ni después de él. Ahí está, nadie es puesto ni antes de él, ni después de él. Nadie nació de María. Después dice, María es un jardín cerrado, una fuente sellada. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. ¿Quién te lo dice? San Jerónimo, el que ha escrito la versión oficial de la Biblia cristiana. ¿Qué es? ¿Cuál versión? La Vulgata Latina. En Isaías capítulo 66, versículo 7 dice, antes de dar a luz, dio a luz. Antes de que le vinieran los dolores, dio a luz un hijo. Y dice de esta manera, ¿quién te dice? Vamos a leerte a San Juan Damasceno. Te estoy hablando de los primeros cristianos. La interpretación de los grandes padres y doctores de la iglesia, no la interpretación de Henry James. Vamos a comparar la inferencia, como dijo el mismo Henry James. Puedo inferir, dijo Henry James, estos pasajes no te hablan de los hijos de María, pero puedo inferir que María tuvo más hijos. Ok, vamos a ver que estos pasajes que te dicen estos mismos San Juan Damasceno, en la fe de la ortodoxia, capítulo 4, versículo 14, te dice explícitamente que María no tuvo corrupción en su cuerpo y que dio a luz a un solo hijo y que a ninguno otro más. Te lo dice San Juan Damasceno. San Juan Damasceno. Bueno, no me queda mucho tiempo, entonces tengo que parar aquí. Muchas gracias, pues espero que les haya gustado esta refutación. Bueno, gracias, amigo Boris, por tus 10 minutos de refutación. Te quedaron unos 2 segundos ahí, pero bien. Bueno, pasamos al siguiente nivel, que serían los 10 minutos de contrarrefutación. Y vamos a darle paso a Henry James primero y luego de que él exponga sus 10 minutos de contrarrefutación, irá Boris con sus 10 minutos de contrarrefutación. Cuando estés listo, Henry, me avisas. Listo, espérame tantico aquí, comparto. Bueno, muy bien. Ya estoy listo. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces empiezo. Bueno, la fe de nosotros los cristianos, como lo dice Efesios 2:20, debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Mm? ¿Y dónde está el fundamento de los apóstoles y profetas? Mira, aquí en la Biblia. ¿Mm? De hecho, a Jesucristo le llama la palabra de Dios o el verbo de Dios, ¿no? Entonces, ahí se fundamenta nuestra fe. El amigo Boris tuvo que recurrir a la patrística para poder confirmar la perpetua virginidad de María, ¿cierto? Pero no dijo nada con respecto al padre de la iglesia que le mencioné anteriormente, Clemente, que él dice que José y María tuvieron más hijos. No me dijo nada al respecto. Los padres posapostólicos en los cuales ellos cimientan su fe, fundamentan su fe, se contradecían entre sí mismos. Entonces, su argumentación no es válida. ¿Ves? Puede ser que fueran unos eruditos, elocuentes, sabios para explicar las Sagradas Escrituras, pero se contradecían entre sí. ¿Ah? Entonces, pues, esa argumentación pues carece de validez. ¿Por qué? Porque pues tanto el apóstol Pablo como otros apóstoles más predijeron la apostasía, y esa apostasía se introdujo dentro de la iglesia después de la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan. Él dijo algo que es una mentira. Es decir, él dijo que yo había dicho que cuando cité el Salmo 69 que se podía inferir. Yo no dije eso, yo lo dije fue en el texto de Lucas, cuando
Jesucristo se perdió y sus papás se fueron a buscarlo en el templo, que él me dijo, ¿y por dónde estaban sus otros hermanos? Ahí donde yo dije, se puede utilizar inferencias deductivas, no en el Salmo 69, que es un salmo profético muy claro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y Juan 7:5 dice que porque ni sus hermanos creían en él. ¿Ves, Boris? Entonces no hay que recurrir pues a la mentira para tratar de justificar tu argumentación, ¿sí? No, es decir, hay que ser correcto. Y todos los que están viendo aquí el debate pueden retroceder y se darán cuenta que fue con relación a Lucas, no con relación al Salmo profético, que es muy contundente, muy claro, ¿cierto? Después él me citó Apocalipsis capítulo 12 y leyó el verso 5, ¿cierto? Apocalipsis 12:5. Entonces él dijo, no, mira, aquí dice que la mujer estaba en dolores de parto y que la mujer dio a un hijo varón. ¿Por qué no dice a hijos, cierto? Y después me citó Apocalipsis 12:17, que el dragón se fue a hacer guerra contra los otros descendientes de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, quiero decirte algo, Boris. Estás interpretando literalmente una profecía que es completamente simbólica. ¿Ah? La Biblia es su propio intérprete. Y sabemos que por el sueño que tuvo José, ¿sí? El sueño que tuvo José y se lo explicó a su papá y a sus hermanos, ¿sí? De que vio una luna, el sol y 11 estrellas rindiéndole homenaje a él, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refería? Cuando la Biblia habla de la mujer, sí, en Apocalipsis se refiere a la nación de Israel. ¿Ah? No se refiere a María, literalmente. Eso es una incorrecta exégesis interpretativa, Boris, ¿sí? Y los descendientes de la mujer, ¿quiénes son? Bueno, sí, los descendientes de la mujer son la iglesia cristiana que fue injertada dentro del olivo silvestre, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿sí? Entonces, pues ahí Boris realmente pues interpretó incorrectamente una profecía. Sería bueno que pues estudiara pues el Apocalipsis para que se dé cuenta que es un libro simbólico profético. ¿Ah? Bueno, muy bien. Voy a seguir refutando pues otros de los argumentos. Después él citó a Juan Damasceno y otros padres pues apostólicos para inferir. Vuelvo y le digo, no tienen validez porque pues entre ellos mismos se contradecían. Y nuestra fe está basada y fundamentada no en la patrística, ni en el magisterio de la iglesia, ni en lo que dice el Papa es cátedra, ni nada de eso, sino lo que dice la Santa Palabra de Dios. Bueno, muy bien. Bueno, aquí voy a seguirle demostrando, ¿sí? De varios textos que él me señaló, pues, en la argumentación y que no pude refutar, ¿sí? De que José y María, pues, tuvieron más hijos, ¿cierto? Por ejemplo, en una ocasión en Mateo 13:54 dice, y venida a su tierra les enseñaban la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Ah? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Fíjate que ahí dice claramente, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Sí? Lo que Boris quiere dar a entender es que eran los primos. ¿Sería lógico, incongruente que los primos andaran con la mamá, con María? ¿Sí? Si fueran sus primos andarían con su propia mamá, no con la mamá de Jesús, ¿cierto? Pero ahí lo dice claramente. Este pasaje de Mateo nos da todavía pues más detalles de esos hermanos carnales de Jesús, ya que se dan los nombres de los 4 hermanos varones. Y también se mencionan todas sus hermanas, lo cual significa que Jesús al menos tenía 2 hermanas carnales, ¿no? Hijas de su madre María. Los nombres de esos hermanos varones carnales de Jesús eran Jacobo, José, Simón y Judas.
Y observe, Boris, que esos hermanos de Jesús están mencionados juntamente con su madre María, indicando así de forma irrefutable que eran hijos biológicos de María. No eran sobrinos de María, como tú lo quieres dar a entender, o primos de Jesús, sino hijos suyos, fruto de la unión sexual con su esposo José. ¿Ah? Marcos 3:31 dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Entonces, ¿qué dice? Marcos 3:32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Ah? Tu madre y tus hermanas. ¿Será que se refería a los primos? Eso es lo que nos quiere dar a entender Boris en este debate. ¿Los primos? Pero lógico, él quiere fundamentar eso porque él quiere, pues, acomodar el lugar, avalar, pues, su tesis, porque es una tesis, no es una enseñanza bíblica de que María es perpetuamente virgen, ¿cierto? Entonces es lógico que él pretenda, pues, decir eso, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en este pasaje se menciona a los hermanos de Jesús acompañando a su madre María, lo cual demuestra que esos hermanos de Jesús eran hijos biológicos de María, ¿cierto? Sería totalmente incongruente, Boris, afirmar que esos hermanos de Jesús eran primos, ya que si acompañaban a su madre María, significa que eran hijos biológicos de su madre. Lucas 8:19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Entonces, Lucas 8:20 dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Exactamente lo mismo que el anterior pasaje, Boris. Los hermanos de Jesús están unidos a su madre María, ¿sí? No los primos, indicando así que esos hermanos eran sus hermanos biológicos, hijos de José y María. Juan 2:12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días, ¿sí? ¿Ves? Este pasaje es muy interesante. ¿Será que su madre descendió con los primos? Con los primos, pero ¿por qué los primos iban a estar andando con la madre de Jesús? Eso no tiene sentido, eso no tiene ni pies ni cabeza, Boris. Ese pasaje es muy interesante, ya que una vez más se menciona a la madre de Jesús siendo acompañada por sus hermanos, indicando así que esos hermanos de Jesús eran hijos biológicos de su madre María. ¿Ah? Pero además el pasaje menciona también a sus discípulos, es decir, hace una clara diferencia entre esos hermanos carnales de Jesús y sus discípulos. Por ejemplo, en Juan 7:3-5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Juan 7:5. Uy, concuerda con Salmo 69:8, ¿cierto, Boris? Entonces ahí podemos ver de una manera irrefutable de que ese salmo, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, se cumplió en Juan 7:5. Así que eran hermanos carnales, hijos de María. Bien. Bueno, gracias, Henry, por tu segundo tiempo de contrarrefutación. Bueno, ahora pasamos al amigo Boris para sus segundos 10 minutos de contrarrefutación. No sé si estás listo, Boris. Sí, totalmente listo. Bueno, cuando empieces a hablar, te tomo tu tiempo. Ok, pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, el diccionario Divine. Bueno, si se sigue manteniendo el término de hermanos cuando ya no puede, digamos, inferir otra cosa, ¿no? Porque esa es su palabra, inferir. Vamos a ver, te voy a leer primero, antes de comenzar, tus mismas palabras. Dice así, la Biblia es su propio intérprete, dices tú. Pero cuando yo te dije, dame un pasaje bíblico, no lo tenías. Dice que, y estas tus otras palabras. El texto no lo dice, no dice que es hijo de María, que son hijos de María, pero se puede inferir, dijiste tú. Se puede inferir. Pero aquí dices, la Biblia es su propio intérprete. O sea, estás diciendo que tu autoridad eres tú y no solamente la Biblia, porque yo te estoy pidiendo un pasaje bíblico y dices tú, el texto no lo dice del Salmo. Después dijiste esto textualmente. Dijiste así. Sí, dice, en esos pasajes no se mencionan los hijos de María. No significa que no tenga otros hijos.
tus palabras, tus palabras. En esos textos no se mencionan los hijos de María, no significa que tenga otros hijos. Ok, entonces estás dando, digamos, a entender de que todos tus pasajes que has mencionado de la Biblia no dicen los hijos de María. Así que por lo tanto María sigue siendo virgen hasta que tú demuestres la culpabilidad de la Virgen María. Pero no la tuvo, no tuvo otros hijos. Tú mismo lo dices, no dice en la Biblia que María tuvo otros hijos, pero se puede inferir. Después dices la Biblia es su propio intérprete. ¿Cómo entendemos eso? Entonces, si no tienes otro, entendemos de esta manera. Dijiste, no tengo pasajes bíblicos que diga que María tuvo otros hijos, pero se puede inferir. Después dijiste, la Biblia es su propio intérprete. Entonces, según la Biblia y según tú, la Biblia no dice que María tuvo otros más hijos. Entonces, según la interpretación dentro de la Biblia, por la Biblia, no hay un solo pasaje que diga que María tuvo otros hijos. Ok, y tú lo dijiste. Vamos a ver pues este mismo, el término, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Vamos a ver en la versión revisada, por ejemplo, de la King James, en el hermano se traduce, por ejemplo, como adelfe y se traduce 42 veces como hermana. Vamos a ver que este mismo hebreo, que significa sungenis, ha sido traducido por la misma Biblia en griego. Pero hay algo aquí. Sungenis en griego significa primo. Y también sungenia. Aparecen en el Nuevo Testamento 15 veces con esta misma palabra. Sungenia, sungenis. Sungenia, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 61. En Hechos capítulo 7, versículo 3 al 14. Esto con referencia al mismo Señor Jesucristo. Sungenis en Marco capítulo 6, versículo 4. Lucas 1.36, Lucas 1.58, Lucas 2.44, Lucas 14.2, 12.21 y también en el 16. En Juan capítulo 18, versículo 16, Hechos capítulo 10, versículo 24, Romanos capítulo 9, versículo 3, Romanos capítulo 9, versículo 16, 7, 11 y 21. Y nosotros vamos a ver que generalmente esta palabra se traduce como parientes, y esto lo podemos ver en la King James también, que se traduce como parientes. Vamos a hablarte del diccionario Vine, el cual tú citaste. Vamos a ver este diccionario prominente, ¿no? De los mismos protestantes, y estos son las fuentes protestantes. Si tú te basas en las fuentes protestantes para decir, digamos, tu punto, un punto también a mi favor es que tú dijiste y no le diste la autoridad a estas fuentes protestantes, ya que dices que tienen el matiz católico y no serían, digamos, una fuente, digamos, admitida por ti para dar, digamos, un argumento. Pero déjame decirte que este diccionario de Vine que tú mismo citaste es una fuente protestante. Entonces, para tu argumentación utilizaste una fuente que no te sirve, que no sirve, según tú no sirve todo lo protestante porque tiene matiz católico. Entonces, tú citaste una fuente protestante, así que tú mismo te refutas en ese mismo sentido. Y luego, un diccionario de Vine expositivo de las palabras del Nuevo Testamento incluye sungenis no como primo, sino también como pariente y pariente lejano. Vamos a ver que en Lucas, por ejemplo, adelfos. Ahora sí vamos a hablarte con el término adelfos, ¿no? El término que tú mismo expusiste con el mismo, ¿qué te digo? Vine. Y Vine te dice así, que existe muchas veces con el significado de no hermano. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 29, esto en la Reina Valera, Lucas capítulo 10, versículo 29, dice, él queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hablándote de prójimo. Adelfos también significa prójimo. Hechos capítulo 3, versículo 17, y así te lo dicen las Biblias protestantes. Hechos capítulo 3, versículo 17. Ahora bien, hermanos, sé que habéis actuado por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Te está hablando de hermanos, en general, a toda la audiencia. O sea, los hermanos de Jesús biológicos, según tú, la palabra adelfos solamente se puede aplicar biológicamente. Aquí entonces diríamos que toda esa muchedumbre también son, digamos, sus hermanos carnales. Eso es una total y completamente ignorancia de las Sagradas Escrituras. Porque adelfos también se aplica en otro sentido. Y te estoy dando los matices. Hechos capítulo 7, versículo 23 al versículo 25 al versículo 26 dice, cuando tenía 40 años vino su corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí está. A sus hermanos, ¿quiénes? Los hijos de Israel. ¿Todos los hijos de Israel se aplica al mismo Señor Jesucristo como hermanos? Sí, se aplica en el sentido teológico.
pero no se aplica en el sentido biológico, y eso tienes que total y completamente admitirlo. Romanos capítulo 1, versículo 13 te dice, quiero que sepáis, hermanos, y esto habla el mismo Pablo, les dice, quiero que sepáis, hermanos. ¿Esta palabra hermanos se aplica a sus hermanos biológicos? No, eso total y completamente es una locura, porque tendría que ser todas las comunidades. Efesos serían todos sus hermanos de vientre, la comunidad de Tesalónica serían todos sus hermanos de vientre, la comunidad romana sería también todos sus hermanos de vientre, según nuestro amigo Henry, pero aquí te está hablando que son hermanos en la fe. Romanos capítulo 9, versículo 3 te dice, porque desearía yo mismo ser anatema y separado de Cristo por causa de mis hermanos. Ahí está, por causa de mis hermanos. Si hablaba de sus hermanos biológicos o de sus hermanos en la fe. Mis parientes por raza. Ahí está, mis parientes, te dice explícitamente por qué, por raza. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 dice, porque sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha escogido. Te está hablando que todos los escogidos de Dios son sus hermanos. ¿Te está hablando de hermanos biológicos? No. Y esta es la palabra adelfos. Adelfoi o adelfos. Estás total y completamente refutado en ese mismo sentido, con tus mismos argumentos y con el mismo diccionario de Kittel en las palabras expositivas del Nuevo Testamento. Así que cita otra fuente porque esta fuente te refuta totalmente. Vamos a ver que también en Gálatas capítulo 19 se dice Santiago el hermano del Señor. ¿Verdaderamente es el hermano del Señor? 137 otras veces Pablo te habla de hermano y no te habla el significado o no aplica el significado biológico. Te habla de adelfos, o sea, pone adelfos 137 veces, el mismo Pablo. En esas 137 veces tú me vas a decir que son todas biológicas, sería un suicidio bíblico. Vamos a hablarte, por ejemplo, de Juan capítulo 7, versículo 5. Dice, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Esto se aplica, Jesús dice, y Jesús dijo, no hay otro. Gracias. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre su propia casa. Esto es lo que verdaderamente significa. Porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Ahí está. Porque ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Hablándote de qué? De parientes. Porque cuando dice, porque ni siquiera sus hermanos creían en él, se cita Adelfos. Y cuando te dice, por ejemplo, y Jesús dijo, no hay profeta ni honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, también te pone el término adelfos. Entonces, adelfos y adelfos que se corroboran y se habla pues de unos parientes y no de hermanos biológicos, porque aquí te está diciendo que son de la nación, de la misma nación, con adelfos, y te está diciendo también aquí con adelfos que no creían en él, o sea, los hermanos de la misma nación. El mismo pasaje que tú me diste, te lo estoy citando con el contexto que viene, y el contexto te hablaba de los hermanos de su propia raza. Vamos a ver que el versículo, por ejemplo, 6.1, ese mismo versículo que me diste, te dice el mismo Kittel, el Kittel es verdaderamente un diccionario, el diccionario de Kittel, que es total y completamente protestante, te dice explícitamente que esto, dice, es hermanos de su propio país. Así te lo pone. Así que los diccionarios no están en tu favor, no están a tu favor, ni siquiera el diccionario de Vine que tú mencionaste, ni las palabras expositivas de Vine. Diccionario de las palabras expositivas de Vine del Nuevo Testamento no te favorece. Así que tu misma fuente te está refutando, tus mismas palabras te están refutando y tus mismas, digámoslo así, declaraciones también. Hemos visto a los padres de la iglesia total y completamente refutar la noción que tú dijiste. Me dijiste que mencionaste a un padre de la iglesia. ¿Te suena familiar, por ejemplo, la regla de Lerins? ¿Qué significa? La regla de Lerins significa el consenso unánime de los padres de la iglesia. Y yo te puedo citar más de 25 textos de los mismos padres que apoyan mi noción. Bueno, aquí han terminado los 10 minutos de Boris de su contrarrefutación. Ahora pasamos al siguiente nivel, que serían los 5 minutos de conclusión, que los pueden utilizar ya sea para refutar o para argumentar o para cualquier cosa que ellos crean conveniente, siempre y cuando sea concerniente al debate, no saliéndose del tema del debate y tampoco saliéndose de la refutación acerca del argumento de cada uno de ustedes. Por favor, nada de ad hominem ya, se los agradeceré. Cuando estés listo, me avisas, Henry. Listo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí.
Adelante. Bueno, muy bien. Bueno, aquí Boris utilizó dos falacias. ¿Mm? La primera falacia que utilizó para esquivar el pasaje de Salmo 69:8, donde dice que yo dije que el Salmo 69:8 yo estaba infiriendo. Ahí yo no estoy infiriendo. Inferir es leer entre líneas, sacar una conclusión, una deducción. Eso fue lo que yo hice en Lucas y vuelvo y se lo repito para que quede grabado aquí, en la mente y en el corazón. Boris, no digas algo que yo no he dicho, ¿sí? Porque eso es grave. Aquí hay muchas personas que van a ver el debate y se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Salmo 69:8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Eso indica de que Jesús tuvo más hermanos biológicos, ¿sí? Y que esos hermanos biológicos eran hijos de su madre María. Eso yo no estoy deduciendo, eso lo dice claramente este salmo profético, ¿ves? Y la otra falacia es en cuanto a lo del diccionario Wine, pero es que, Boris, ¿por qué? Es decir, no hay que decir una falacia o mentir para quedar bien con el auditorio. Desde un principio yo cité varios diccionarios bíblicos, como el diccionario Vine, y yo dije que la palabra adelphos, ¿sí? Tenía múltiples significados, ¿sí? Y uno de esos significados era hijos varones de los mismos padres, descendientes de varones de los mismos padres, hijos varones de la misma madre, personas de la misma nacionalidad. Yo no sé si de pronto es que no estabas prestando atención, Boris, cuando yo lo dije en mi argumentación, en la parte final. Yo lo dije claramente. Yo no me estoy casando con el significado de la palabra, significado primario de la palabra delphos, que son hijos de padre y madre, ¿cierto? Hay múltiples significados, ¿sí? Pero lo que yo te estoy queriendo dar a entender es que los textos estos que citaste anteriormente, pues no indica que sean, que se refiera a personas de la misma nacionalidad, no eran hermanos espirituales, porque ahí siempre se hace un contraste entre los hermanos carnales y los hermanos espirituales, ¿sí? No era el prójimo, ¿ah? No eran primos, como usted sigue insistiendo, eran hermanos carnales. Y ya se lo demostré anteriormente. Entonces, ya en estos 2 minutos y medio que me quedan, voy a concluir, ¿sí? Hermano significa en la escritura lo que dije anteriormente, hijo del mismo madre o padre, pariente cercano, uno de la misma estirpe país, una persona amada, ¿sí? También los cristianos se llaman hermanos, se les llamaba hermanos, ¿sí? Se menciona a los hermanos de Cristo de tal modo en conexión con su madre. Te quedan 2 minutos. Y hermanas. Eso es el meollo del asunto, que cuando se menciona a los hermanos de Cristo, siempre se menciona en conexión con su madre y hermanas, que casi siempre pues vemos que eran hijos de María, ¿sí? Como lo enseña el Salmo profético, Salmo 69:8. ¿Ah? Entonces, los vecinos de Cristo en Nazaret dicen de él y su familia, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? Hasta se nombran por nombres propios de por Dios. ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿Ah? Mateo 13, 55 y 56. De las expresiones que se encuentran en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito significa, se deriva del griego protoctokos, que significa primer hijo. Y si se dice que es primogénito, significa primer hijo, se nombra un primer hijo, significa que tuvo más hijos María, ¿cierto? O de lo contrario se diría unigénito, que significa único hijo. Y el hecho de que José y María vivieron juntos varios años, ¿ah? Entonces se colige naturalmente que ellos tuvieron después otros hijos. La teoría de que estos hermanos de Cristo no eran sino sus primos, como dice Boris, hijos de, hijos de María, hermana de la Virgen María y de Alfeo, presenta muchas dificultades. ¿Ah? Los hermanos de Cristo se les menciona siempre en relación con la Virgen María y no de otra mujer. ¿Ah? No creyeron en él sino hasta después de su muerte. ¿Sí? Esos hijos de María no creían en él, ¿cierto? Por otra parte, dos de sus primos eran, dos de sus hermanos probablemente pues se convirtieron pues en sus
discípulos, ¿cierto? Mientras que los otros hermanos de Cristo se le distinguen con claridad de los apóstoles. Eso se ve claramente, Boris. Sí que usted ha sido completamente refutado en este debate, ¿sí? Porque usted... Tiempo. Bueno. Gracias, Henry, por tu conclusión. Vamos a pasar ahora a Boris para sus 5 minutos de conclusión. Muchísimas Cuando gracias. empieces a hablar, Boris, te doy tu tiempo. Adelante. Ok, muchas gracias. Acaba de cercenarse la cabeza el solito. Porque dijo, a los otros pasajes que yo di, les dije que sí se puede inferir, pero este pasaje que yo di, digamos de Salmo, cuando decía, incluso me van a rechazar los mismos hijos de mi madre, se tomaba como literal. Se tomaba como literal. Entonces, si tomamos como literal esas mismas palabras, ¿dónde dice de María? No dice. No dice de María. Literalmente, si tomamos como Él quiere que nosotros lo tomemos, literalmente no dice los hijos de María. Pacatazo. Ahora vamos a ir a otras. Y me dijo, ¿no? Sobre la misma, me retó. Y a mí no se me reta. El diccionario de Vine tiene que estar sujeto a sus confesiones de Vine. Y yo te voy a demostrar que tiene que estar en concordancia con sus mismas confesiones de los mismos protestantes, de la misma confesión helvética, de los mismos evangélicos. Y te voy a dar las mismas citas. En cuanto a la doctrina mariana, te dice, todo se refiere a la santidad y perpetua virginidad de María. Esto te lo dice Max Turian, que es un protestante. María, madre de todos los cristianos, ahí está. Lo que tú decías, María, madre de mis hermanos. María, madre de todos los cristianos. Fuente protestante, traducido por el mismo Neville y B. Crayer. Esto en Nueva York. Lo encontramos en 1966, la versión de 1966, página 77 y página 197. Vamos a verte. Te voy a dar también de Raymond Brown. ¿Qué dice Raymond Brown? Calvino, Zwinglio y también este mismo Ulricus, Andrew. Dice de esta misma, de la concordia de 1580. Otra vez, de la concordia de 1580. Concordia, de todas las iglesias protestantes. Concordia, a eso se le llama concordia. Dice, el título Siempre Virgen, aparteos, dice, Semper Virgo, surgió temprano en el cristianismo. Era una frase común en la Edad Media y continuó usándose en los escritos confesionales protestantes. Lutero, Calvino, Andrew. Esto lo encontramos en el libro de la Concordia de 1580, otra vez, también en los artículos de Esmalcalda de 1537. Esto lo dice el mismo erudito, Raymond Brown. Vamos a encontrar como, por ejemplo, aquí hay más, por ejemplo, este mismo Mackenzie, que es un protestante también, G.A. Rose Mackenzie, en las palabras de María, te dice explícitamente en 1982, de la página 35 y 36, protestante también él, dice de esta manera: María se separó formalmente del culto y la oración protestantes en el siglo XVI. En el siglo XX dice, en el siglo XX dice de esta manera: María, los primeros reformadores incluso aplicaron, aunque con cierta retinencia, el título Teotocos a María. Calvino llamó a sus mismos seguidores a venerarla, a alabarla como la maestra que los instruye en los mandatos de su hijo. Y te dice que María también era siempre virgen. Martín Lutero también te va a decir: Cristo nuestro Salvador fue el fruto real y natural del seno virginal de María. Eso fue sin la cooperación de un hombre, y ella permaneció virgen después de eso. Esto te lo habla pues en las mismas obras de Lutero, y esto también te lo dice el mismo erudito protestante Jaroslav Pelikan en el volumen 1 al 30. Esto te lo dice explícitamente Helmut, también Lehmann, en los sermones de Juan capítulo 1 y 4 en 1539. Estas son las palabras del mismo Martín Lutero. En los sermones de Juan, capítulo 1 y 4 de 1539, también el mismo Martín Lutero te dice: Cristo era el único hijo de María, y Virgen María no tuvo otros hijos fuera de él. Ahí está. No tuvo otros hijos fuera de él.
son las interpretaciones de todos los protestantes. Yo te estoy dando las interpretaciones de todos los protestantes y el diccionario de Vine es protestante, así que no se mienta, por favor, cuando se trae, digamos, una prueba. La prueba es que todos los protestantes creen que María es siempre virgen, o por lo menos creen sus mismos eruditos y sus diccionarios, y lo estoy demostrando explícitamente. Con página, con edición, y también este mismo Jaroslav Pelikan, que yo te aconsejo que leas, que este también te habla de los mismos reformadores, etcétera, en su IBIDEM, volumen 45 y 206, te habla que Jesucristo nació, dice así, dice que José no reconoció a María carnalmente, ahí está, no reconoció a María carnalmente hasta que ella dio a luz a su hijo. No se sigue, termino la frase, no se sigue que la conoció posteriormente, por el contrario, significa que nunca la conoció. Gracias. Nunca la conoció. Bueno, gracias, Boris, por tus 5 minutos de conclusión. Bueno, ahora pasamos al final de lo que es este debate, que sería ya el minuto de despedida, o sea, despedida nada más, que se despida cada uno de entre nosotros mismos, de la audiencia que está ahí abajo, y pues de este lugar, pero no de la presencia de nuestro Dios. Bueno, 1 minuto para despedirse para cada uno. Empezamos con Henry. Henry, tienes 1 minuto para despedirte. Bueno, primero que todo, expresar un sentimiento de gratitud a Armando, porque fue un excelente moderador. Gracias por su tiempo, por su disponibilidad. También agradecer a Boris por haber aceptado este reto. ¿Sí? A mí siempre me gusta retar y a mí no me retan, pero entonces yo reto y Boris aceptó gustosamente el reto y esta es la segunda vez que debato con él. Me gusta debatir con él porque es una persona respetuosa, debate con compostura, con altura, y así es que se deben hacer los debates para que sean edificantes para el auditorio, ¿no? Y entonces, gracias, Boris, por haber aceptado este debate. Espero que este es nuestro segundo debate y espero que nos sigamos encontrando más adelante. Y también un saludo para todas las personas que nos vieron en vivo y en directo y a los que nos verán en diferido también. ¿Sí? Un saludo de gracias y bendiciones de lo alto y gracias a mi Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias por tu minuto de despedida. Ahora pasamos a Boris. Boris, tienes 1 minuto para despedirte de todos. Muchas gracias a toda la gente que estaba aquí unida, a todas las personas que han estado comentando también, a todos los que han estado, digamos, apoyando tanto a Henry como a mí. Gracias, Armando, por hacer una excelente moderación. Gracias también a Henry por mantenerse también a la altura. Y gracias a todos los que han estado aquí presentes. Bueno, estamos también en el canal de Iglesia Católica Apostólica Romana. Y pues bueno, ese es mi canal. Espero que también lo visiten y le den like y vayan a seguirlo. También den like a este canal, que es un canal neutral de parte de nuestro hermano Alex de León. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias por tu despedida, aunque no la escuché, pero supongo que estuvo bien. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de ustedes, Henry, Boris, Alex y todos los que estuvieron aquí presentes, grande y poderosamente. Será hasta la próxima. Bye, bye. Hasta luego.